Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Larry Sánego y trabajo para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Juntos con la organización Unidos US, les damos la bienvenida a este entrenamiento, Padres Empoderados, cómo apoyar la salud mental de sus hijos. Hoy venimos a hablar lo que quizás antes se tuvo que callar. Durante la próxima media hora, escuchará de parte de un doctor de cómo reconocer los síntomas que quizás indique que su hijo está sufriendo de algo relacionado con la salud mental y también, y esto es clave, cuáles son algunas herramientas para buscar ayuda. También vamos a escuchar de parte de una madre que lo vivió. Esperamos que sepa que sí hay ayuda disponible para la salud mental. Bueno, pasemos a la plática. Con nosotros está el doctor Shapiro, un pediatra y el corresponsal de salud y jefe de asuntos médicos en Los Ángeles. Doctor Shapiro, le cedo la palabra. Un gusto enorme estar con ustedes. Es algo emocionante. Me gustaría presentarme rápidamente. Soy el doctor Ilan Shapiro, médico pediatra de la pequeña Ciudad de México y tengo el placer de estar trabajando los últimos 8 años en Altamed. Parte de ser pediatra es importante, pero vengo aquí con una combinación extraña y les voy a explicar por qué es tan extraña. Porque aparte de ser pediatra, tengo un superpoder. Soy papá. Igual que ustedes, he estado en esas trincheras donde vemos muchas cosas que están pasando y sobre todo en los últimos años, donde cada uno de nosotros hemos vivido algo, hemos recordado algo, tanto en la parte económica, mental, muchas cosas que hemos vivido y hoy quiero justamente empezar a platicar con ustedes. Y voy a ir platicando aquí con mis cosas que tengo aquí. Entonces, antes que nada, quiero presentarles a mi familia. Y eso es mi todo. Ella es mi mujer, pero quiero platicarles algo que es una realidad. El día de hoy, pues ella sigue siendo mi mujer, no nos divorciamos, no se me espanten, pero es justamente mi todo es realmente esto, mi equipo, mis dos hijos, que los quiero muchísimo, que están realmente dando todo de su corazón, están presentes en mí y la verdad, igual que todos nosotros como padres y madres que están justamente aquí, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se están tomando su tiempo de venir con nosotros. Sabemos que ellos es lo más importante que nosotros tenemos. Y les voy a contar una historia, porque sabemos que lo que hemos vivido, no nada más ahorita, sino en nuestra infancia, afecta mucho lo que está pasando con nuestros niños. Y quiero platicarles. Bueno, soy médico pediatra, llegan mis pacientes conmigo, ¿y qué les decimos? Bueno, pues las vacunas, el otro, hacemos todo la requisición de las cosas importantes para la prevención. Pero desgraciadamente muchas veces, pues, ¿qué les voy a decir yo y qué va a decir mi doctora hacia mis niños? Pues tienen que salir a jugar, tienen que comer bien, tienen que comer esas cosas verdes, saludables y también, pues, si están estresados hay que hacer algo con eso, esa depresión y voy a ir un poquito más hondando esa parte. Pero ¿qué es lo que termina pasando cuando abrimos esa puerta de nuestras clínicas y salimos? Salimos a un lugar donde, pues, el doctor nos dijo que comiéramos cosas verdes, vegetales, ¿y qué pasa? Pues llegamos a supermercado y tenemos la opción de comer las cosas que sabemos que son mucho mejores o realmente luchar contra el hambre. Y muchas veces, pues, luchamos para que no tengamos hambre. El doctor Shapiro me dijo que salga a esos lugares verdes. ¿Y qué termina pasando? Pues, o no tenemos lugares verdes alrededor de nosotros, un parque, un lugar seguro para hacer esas cosas, o simplemente ni solo ni con mis hijos saldría a ese lugar porque, pues, no está bien. Y eso, aparte de todo lo que estamos sintiendo, se va amplificando. Pues tenemos un trabajo, los niños están yendo a la escuela. Pues muchas veces, y no me van a dejar mentir, el tiempo que hemos vivido entre las presiones económicas le pega a la pareja, tal vez un divorcio. Y todas estas cosas se van acumulando en nosotros y por lo menos nosotros sabemos más o menos
cómo manejar esto o mínimo ocultarlo más. Pero si es difícil para nosotros, imagínense cómo es tan difícil para nuestros hijos. Ellos no tienen esas herramientas o mínimo esa experiencia o como le dicen en inglés, thick skin, esa piel tan más gruesa para poder manejar las cosas que están pasando. Entonces, venimos de un mundo donde sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nos estancamos, nos sentimos vacíos, ansiosos, deprimidos. Y hay cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, y por favor pongan un corazoncito si esto es cierto en su vida. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Punto. Y si nosotros no estamos bien como padres de familia, pues, ¿qué podemos nosotros darles a nuestros hijos? Por eso aquí la clave es lo que vamos a empezar a platicar. Muchas veces, y les recomiendo muchísimo, y se los dejo aquí de comercial, hay un documental, es gratis, está en PBS, se llama We Are Where We Live. Es la realidad de nuestras comunidades. De que aunque nosotros queramos hacer todas estas cosas y tengamos todas estas posiciones, y justamente está ahorita apareciendo en el chat, si gustan luego tomarse su tiempo y buscarlo, son las cosas que nosotros tenemos que hacer y la realidad de nuestras familias, la realidad de nuestra comunidad. Y pues sí queremos estar mejor y entendemos que queremos estar mejor, pero ¿a dónde está eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Y esa es la clave de lo que tenemos en este momento. Es una realidad que nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Y parte de eso, y le voy a ahorita pausar la parte de las slides para que me vean. Hemos vivido cosas muy fuertes. Y muchas veces empieza un círculo vicioso de que tenemos problemas, de que nuestros hijos están teniendo problemas y nos empezamos a encerrar. Nos empezamos a ver que no hay soluciones a nuestros problemas y simplemente ya no vemos ni el oxígeno ni la luz de lo que está pasando. Familia, en este momento sí hay cosas que podemos hacer. Sí hay. De la misma manera, cuando llegamos a ese punto negro o tenemos un familiar o nuestros propios hijos, parte de esta conversación que les queremos dar y que les queremos regalar, porque está para nosotros, es justamente esta línea que es el 988. Este teléfono es gratis, confidencial y disponible en español todo el tiempo. Y la idea de esto es que podamos realmente conectar en esos tiempos difíciles que, pues, sí me gustaría hablarle al doctor Shapiro, sí me gustaría hablarle a pero si estamos solos, si necesitamos ayuda para nuestros hijos o para nosotros, de la misma manera que sí, espero que lo hagan para mí, que si me está dando un infarto, que ustedes marquen el 911, que marquen por mí, en dado caso que yo esté teniendo una crisis de salud mental, una pregunta fuerte sobre depresión, un ataque de ansiedad, porque es muy difícil y lo hemos vivido cada uno de nosotros. El hecho de estar deprimidos nos hunde. Y muchas veces no es que exista una vacuna contra esto, pero sí existen tratamientos y oportunidades para hacer esto. De esa manera pueden haber ahí las cosas importantes que el 988 puede hacer para usted. Y pónganme un thumbs up, una manita hacia arriba, si es algo que ustedes habían visto antes, porque quiero por favor que lo pasen, que le pasen el chisme a todo el mundo, porque es algo importante. Porque ya platicamos que si a nosotros es difícil, y muchas veces la parte de salud mental, y no me dejarán mentir, son de esos mitos que en nuestra familia de, yo no estoy loco, ¿cómo crees? Yo no tengo eso. Y estamos llorando en el closet. Estamos realmente perdiendo, y nuestros hijos lo están viviendo también. Con esa desconexión, quiero platicar un poquito más. Cuando vemos a nuestros hijos que se empiezan a desconectar, y no me refiero a que se vuelvan jóvenes y adolescentes, sino que simplemente las cosas que les gustaba antes las dejan de hacer. Dejan de amar las cosas que tenían enfrente de ellos. Dejan de realmente salir a sus partidos de fútbol y de repente pues ya no comen o están comiendo de más.
Entonces, son cositas que tal vez por la parte de afuera cualquier persona, bueno, se puso a dieta o la escuela, lo que sea, pero hoy sabemos que son focos rojos que nos pueden decir a nosotros como padres que algo está pasando. Y ahora ya saben que está el 988, en dado caso que se sientan perdidos de qué se puede hacer con eso. Por otro lado, imagínense que ahorita están por todos lados y o sea, todo el mundo le va a decir, bueno, sí, doctor, tengo un problema, quiero platicar, pero quiero saber más, quiero buscar algo para mí. Y una de las cosas más importantes son nuestras mamás. Nuestras mamás. Porque si está por allá algún papá, no van a dejar mentir, o algún abuelo por allá, la mamá cuida al bebé, al esposo y a todos los demás. Y muchas veces con esas repercusiones, con esa fuerza, con todas esas cosas que están pasando. Imagínense con el embarazo nada más. Son 9 meses de preparación física. Y llega el bebé, pues no es como se va de vacaciones, la mamá deja al bebé. No, o sea, la mamá quiere estar con el bebé, la familia. Ya no hay dormir, ya no hay nada, se rompe la rutina, todas las cosas que ya teníamos hechas por años se rompen. Y aparte tienen que cuidarse a ellas mismas, al bebé, a todos los demás. O sea, hay muchas presiones alrededor de eso. Además, si ya teníamos ansiedad, depresión y todas las demás cosas. Entonces, quiero por favor que sepan que está este recurso para ustedes de HERSA, que hay justamente ayuda para la salud mental materna. ¿Por qué? Porque se reconoce. Y yo te lo digo como pediatra, te lo digo como padre y te lo digo como hijo, que si mami está bien, todos vamos a estar bien. ¿Y por qué? Porque justamente al momento que nosotros estamos enojados, ¿cómo le vamos a contestar a nuestros hijos? Se cae el teléfono. Una tontería, se cae el teléfono. Estamos enojados, ¡pua! Explosión completa. No queremos hacer eso. No queremos llegar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a nuestro hijo. Se cae el teléfono, sabemos eso en la parte de atrás, pero estamos tan tensionados, que muchas veces necesitamos ayuda. Entonces, la preciosura de esto es que pueden mandar mensajes de texto. Esto es confidencial, gratuito y nadie sabe nada y es 24 horas. Además que está en español, hay otros 59 idiomas más que uno puede tener y lo importante de esto es que uno tiene acceso a información y también a recursos locales. Entonces, ya no hay la excusa de, bueno, es que yo no sabía. No, ya saben ahorita. Si están ahí en ese momento que vamos a explotar, que estamos así, que nos estamos viendo raros, estamos comiendo de más, comiendo de menos, no estamos durmiendo de más, pueden ser cosas que algo está cocinando o muchas veces esos pensamientos recurrentes que tenemos en la cabeza de algo horrendo que pasó o esas tensiones del día. Entonces, de esa manera, ustedes ya saben con ese teléfono, y está muy simpático como le ponen el 1833 TLC mamá, ustedes pueden realmente buscar un espacio para ustedes que se lo merecen. Se lo merecen, no hay nada más. Por otro lado, muchas veces, dentro de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que recordar, y no me voy a cansar de decir esto, nosotros como padres y madres de familia somos el núcleo de nuestros hijos. Ellos aprenden mucho más de lo que están viendo y de lo que están escuchando, de lo que nosotros les decimos de repente. Les voy a poner un ejemplo, está simpático. Le decimos a nuestro chamaco, salgan a comer. Y de repente sacamos el refrescote, nos sentamos en el sillón y empezamos a que ellos hagan todas las cosas que tienen que hacer. ¿Qué van a aprender ellos? Ellos están aprendiendo del sillón, están aprendiendo de refresco. Entonces, el problema ahí es que nosotros igual, la manera que le hablamos a la pareja, la manera que nos comportamos a ir al supermercado, la manera que hablamos por teléfono, ellos están absorbiendo toda esa información. Y aparte, está habiendo bullying, están habiendo muchas cosas en las escuelas. Está difícil. Ahorita no han visto ustedes toda la información que fluye por los medios sociales y muchos niños se refugian ahí y no necesariamente la mejor información del mundo o los mejores amigos que podemos llegar a tener por ahí. Entonces tenemos muchas cosas que están pegándole a nuestros hijos por muchas diferentes maneras que están ahí. Entonces, por favor, ahí está lo de encuentra tu apoyo y está en español, inglés y lo mismo, confidencial, busquen las cosas
porque muchas veces nos da miedito. ¿Qué van a decir? ¿Qué vamos a hacer? Y así. Con esto, familia, quiero terminar y darles el último mensaje antes de tener dos personas muy importantes para nosotros que van a tener una conversación. Uno, si nosotros como padres de familia queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que cuidarnos a nosotros. Esa es la primera. Agarrar energía, la comida, ya saben de las cosas que están ahí para las mamás, el 988 y también otros recursos más que tenemos allá afuera para nosotros. Estos recursos, tanto el 988 y algunos de ellos, también son aplicables para nuestros hijos. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo nuestros hijos van a estar bien? Entonces, de nosotros depende completamente qué queremos hacer. Dos, los recursos que están allá afuera, del ACF, de la parte de los niños y también de SAMHSA, están ahí para ustedes. Unidos también está sacando muchas cosas y también clínicas comunitarias como Altamed están ahí para ustedes. Entonces, más vale decir, porque me sirve mucho más. Es como si llegaran a un mecánico y no le dicen que una llanta está ponchada. Y el mecánico tiene que adivinar que la llanta está ponchada. Por favor, si ustedes están sintiendo algo que no está bien, díganlo. Busquen ayuda, porque de esa manera vamos a crear una comunidad llena de valores, unos hijos como queremos que tengan ese futuro que necesitamos y muy importante, una generación mucho más abierta a platicar de la salud mental, de los retos y realidades de que todos podemos estar deprimidos y ansiosos, de que todos necesitamos ayuda y que de la misma manera que nosotros podemos tener problemas en nuestro corazón, también podemos tener problemas en nuestra alma. Por eso esta conversación es tan importante para mí, porque de esa manera, con los recursos que tenemos, podemos hoy salvar una vida y hacer la diferencia para nuestros hijos. Mi queridísimo Larry, te paso el micrófono. Doctor Shapiro, muchísimas gracias por compartir con nosotros y explicar cuáles son los recursos que sí están disponibles. Y lo que es importante aquí es saber que hay ayuda disponible. La salud mental es una de las mayores prioridades para el presidente Biden. Y como dice el secretario Javier Becerra, la salud mental es salud. Y es por eso que lanzamos el número 988. Como el doctor Shapiro explicó, el 988 es gratis, opera las 24 horas al día, 7 días a la semana, está disponible en inglés y español y es confidencial. Es más, ni tiene que dar su nombre. Y si usted llama y presiona el 2, un especialista en vivo contestará sus preguntas y los orientará hacia recursos locales y todo en español. Y como se explicó, puede llamar para usted mismo o si tiene preguntas acerca de sus hijos. No se quede con la duda, llama ya. Gracias a Dios tenemos esta ayuda disponible. Ahora vamos a escuchar de parte de Jay Narváez, una madre en Chicago que buscó ayuda por la salud mental. Y en conversación con ella está José Rodríguez, el director de participación familiar y comunitaria en Unidos US. Jay y José, les cedo la palabra. Gracias, Larry. En la primavera de 2023, Unidos US organizó unos grupos de discusión realizados en Arizona, en California, la Florida, Illinois y Texas. Y durante estas discusiones, los padres de familia compartieron que sus hijos habían perdido la motivación para aprender y también habían enfrentado problemas de salud mental durante la pandemia. Estos problemas aún afectan a los estudiantes hoy. Las familias también han sido testigos del impacto de la pandemia en la salud mental y el bienestar de sus hijos. Y consideran urgente presentar atención a estos aspectos en la recuperación de los estudiantes. Hoy tenemos como invitada especial a Jay Narváez, quien nos hablará un poco sobre su experiencia de salud mental que ella pasó, igual que a su hijo. Jay, la salud mental se trata de cómo piensan o cómo se sienten las personas, pero también cómo se comportan.
Cuéntanos un poco de ti y cómo fue que supiste que tú y tu hijo estaban enfrentando algún problema de salud mental. También trabajo de educación social. La forma que yo me di cuenta que yo necesitaba ayuda de salud mental para mi hijo, fue cuando estaba yo pasando por la separación del papá de mi niño. Entonces, yo empezaba a sentirme. Jay, ¿puedes subirle Sí, al volumen? No te sí. escuchamos. ¿Ahí me puede escuchar? Un poco más, pero ¿le puedes subir más? ¿Me escucha? Si puedes hablar un poco más alto. Deme un segundo. ¿Me pueden escuchar ahí? Ahora sí. Sí, ok, está bien. Sí, entonces, como decía, yo estoy aquí en Chicago, ¿verdad? Yo me di cuenta que necesitaba ayuda para mí, para mi niño. Fue cuando empecé la separación con el papá de mi niño y de mí, ¿verdad? Entonces, empecé a notar que yo me sentaba un poco irritable, me sentía con ganas de llorar de la nada. Mi niño igual tenía más berrinches, ¿verdad? Lo cual causaba estrés en mí, ¿verdad? Porque cómo yo iba a poder cuidarme a mí misma y cuidar a mi niño, ¿verdad? A la misma vez. Pero decidí, dije, ok, voy a tratar de tomar terapia, lo cual viene tomar terapia con muchos estigmas, ¿verdad? Con muchas cosas que uno piensa porque uno fue creciendo con esos pensamientos de que si uno toma terapia es porque uno está loco, puede, de que uno se sienta juzgada, de decir, híjole, si voy me pueden quitar a mi hijo, ¿verdad? Porque van a sentir que no soy capaz para poder cuidar de él. Entonces decidí, dije, no, voy a detener los servicios, ¿verdad? Pero como una veces piensa, oh, esos síntomas se van a pasar, pero no es así. Los síntomas siguen creciendo, ¿verdad? Porque uno no aprende cómo manejar eso. Entonces pasó la pandemia, tuve mi primer ataque de pánico, lo cual estaba aquí en la casa con mi niño, y viendo un show de televisión. Me fue algo como que me alteró, ¿verdad? Entonces empecé a sentir latidos en mi corazón, empecé a sudar, sentí como que me iba a desmayar. Entonces ahí fue donde dije, no, yo necesito ayuda porque igual yo notaba a mi niño, ¿verdad? Cómo se sentía. Entonces era algo que yo nomás lo escuchaba llorar y era como que, ¿qué voy a hacer? Una frustración. Entonces, ahí fue donde cuando regresó mi niño a la escuela, después de la pandemia, notaron de que él empezó a dibujarse como tenían que hacer un dibujo, ¿verdad? De cómo se veían ellos mismos. Él estaba en primer grado, entonces él se dibujó con colores muy oscuros, se dibujó como tipo rockero, lo cual yo nunca había visto esa parte de él. Ahí fue donde comenzó mi preocupación y la maestra, como yo tenía esa buena comunicación con ella me comunicó lo que notó. Me dirigieron a la trabajadora social ahí de la escuela y me dijeron que habían unos sitios, ¿verdad? Organizaciones que uno podía asistir. Entonces yo dije, voy a tomar esa oportunidad para que mi niño lo atendieran, al igual que yo, ¿verdad? Dije, si yo no estoy bien, mi hijo no estará bien, no va a estar bien, igual como dijo el doctor Shapiro. Entonces fue cuando yo decidí continuar y me quedé en terapia, ¿verdad? Entonces me ayudaron varias estrategias para poder controlar mi ansiedad, igual a mi niño, ¿verdad? Cómo controlar esas emociones. Ahora tiene 9, aún hay veces que se le dificulta, ¿verdad? Cómo manejar esas emociones, pero teniendo esas estrategias lo ayudan un poco más. Gracias, Jay. Y Sí, comentabas tú que para ambos fue la ansiedad y el estrés y quizás también depresión. sí. Y también comentaste como la escuela te ayudó a buscar esos recursos para ti y para tu hijo. ¿Hay algunas estrategias que puedes compartir con nosotros? Quizá alguien está pasando por esta ansiedad. ¿Alguna estrategia que has aprendido? Sí,
Son dos estrategias que yo creo que me han ayudado. Una es reconociendo mis emociones. Es un ejercicio que uno puede hacer y ayudarle igual a los niños, ¿verdad? Porque a veces uno tiende a ver a los niños llorando y decirles, ¿sabes qué? Ya no llores. Y uno los para inmediatamente. Entonces uno no deja que ellos procedan con esa emoción de decir, ¿por qué me siento triste? Entonces uno puede ver como esa estrategia como si fuera un semáforo, ¿verdad? Reconocer el verde, que serían las emociones que nos hacen sentir tranquilos, ¿verdad? El amarillo es empezar a reconocer cuáles son esas emociones que me hacen sentirme como que ya siento que voy a llegar al borde, ¿verdad? De esa ansiedad. Entonces, igual. Es lo que yo empecé así a reconocer de mí misma, y ya el rojo es cuando yo digo, empiezo a sentir mi palpitar rápido, me siento caliente de la cara, empiezo a sudar. Entonces, reconociendo eso ayuda a poder tener más control de la situación. Igual, si uno se siente ansioso en el momento, decir, ok, estoy en este lugar, me siento tranquilo, me siento seguro, y empezar a decir, ok, que de aquí me siento segura, estoy sentada, siento que no me va a pasar nada, pensar en eso y hacer toques 10 veces despacio, ¿verdad? Y de esa forma uno va tranquilizando nuestras emociones y va tranquilizando nuestros pensamientos. Gracias, Jay. Sí. Según una encuesta realizada en la primavera de 2020 a padres y madres de todo el país, el 77% de los encuestados latinos expresaron preocupación por la felicidad y el bienestar emocional de sus hijos. Y el 72% tenían que sus hijos sufrieran también esa ansiedad y estrés. Y estas preocupaciones son más comunes entre las familias latinas, el cual es nuestro propósito para este entrenamiento y esta plática de hoy. Para poder cuidar mejor a sus hijos, es importante que las familias se cuiden primero mismo a ellos mismos y que sepan cómo tener estas conversaciones entre familia y saber que la salud mental nos afecta a todos en una manera diferente. No teman pedir ayuda, que no están solos. Siempre estamos aquí, siempre hay alguien que se preocupa por ustedes y aquí les hemos brindado estas pláticas y estos recursos. Muchísimas gracias. Muchas Larry. gracias. Gracias, Jay, y gracias, José, por compartir con nosotros. Se requiere valentía para pedir ayuda y aún más para contar su historia. Bueno, eso concluye este entrenamiento. La grabación estará disponible en Facebook y YouTube, y también se mandará por correo electrónico a las personas que se registraron. Muchísimas gracias por acompañarnos y les deseo unas buenas tardes, buenas noches, depende de donde usted esté. Muchísimas gracias. Adiós a todos.